Con corazones llenos de simpatía, la multitud aceptaba las lecciones de amor y benevolencia de Jesús, con preferencia ante las rígidas ceremonias que le requerían los sacerdotes. Si los sacerdotes y rabinos no se hubiesen interpuesto, esta enseñanza habría realizado una reforma que el mundo jamás hubiera podido presenciar. Pero a fin de conservar su poder, los dirigentes resolvieron quebrantar esa influencia de Jesús. Su emplazamiento ante el Sanedrín y una abierta condenación de sus enseñanzas debían contribuir a lograr esto, porque la gente tenía todavía gran reverencia por sus dirigentes religiosos. Cualquiera que se atreviese a condenar los requerimientos rabínicos o intentara aliviar las cargas que había impuesto al pueblo, era considerado culpable, no solo de blasfemia, sino culpable de traición. Basándose en esto, los rabinos esperaban excitar las sospechas contra Jesús. Afirmaban que trataba de destruir las costumbres establecidas, causando así división entre la gente y preparando el completo sojuzgamiento de parte de los romanos. Jesús desde otra perspectiva, con Ángel Jara. Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí reunidos para repasar San Juan capítulo 5, versículos 10 al 18. Te lo habíamos dejado como tarea para repasar, para que hoy juntos lo podamos analizar. Y también decirte que si encuentras que algunas de las cosas que hablamos no estás de acuerdo con ellas, bueno, que nos escribas a nuestro mail orejaabierta@gmail.com, como así también si te parece que quedó algo sin mencionar importante, y nosotros lo vamos a poner en el programa siguiente. También te pedimos siempre que colabores. Puedes colaborar de muchas maneras. Puedes colaborar enviando una nota de voz con tu testimonio, contándote cómo supiste de Dios, quién es Jesús para ti, cómo es tu relación con ese Jesús y qué mensaje le dejarías a las personas que escuchen tu testimonio. Esa es una de las maneras de colaborar. Otra manera de colaborar es dándonos tu ayuda, lo que puedas. Lo puedes hacer a través del Facebook, que están los enlaces para hacer las ayudas en 2 plataformas. Eso también nos viene bien porque nos ayuda a poder mejorar lo que utilizamos para grabar los programas, para que salgan mejor, para tener mejores ideas, para tener mejor sonido. Bueno, allí tienes la posibilidad de ayudarnos de cualquiera de esas maneras. Tú piensas que los testimonios para las personas que los escuchan son muy valiosos, y sobre todo para personas que no están firmes, para personas que no conocen bien sobre la palabra de Dios, y eso es importante que lo hagas. Es una manera de predicar también a través de tu testimonio personal. Vamos a comenzar el análisis de las cosas que sucedieron aquí entre Jesús, los sacerdotes y sus protestas. Por ejemplo, cuando empezaron a protestar, ¿no? Yo me pongo a pensar que las personas que están lejos de Jesús o lejos de Dios se enfocan en cosas diferentes a las que miran los que están con Jesús. Por ejemplo, ¿en qué se enfocaban los judíos? Cuando la gente tiene el corazón lejos del autor de la ley, como en este caso que criticaban el punto de la ley, y ahí en ese punto la religión se empieza a degenerar,
se convierte en un legalismo ciego, tan ciego que los judíos ignoraron por completo el milagro grandioso que Jesús acababa de hacer, que ya lo hablamos en el episodio anterior. Era algo imposible lo que sucedió y Jesús lo hizo real. Era aquel hombre paralizado 38 años y Jesús le había restaurado en un momento tendones, músculos, fortaleza, todo. Pero su teología se había vuelto tan árida, la de los judíos, y centrada en el comportamiento externo, que no tenían categorías para procesar la gracia sobrenatural que habían visto de parte de Jesús. Los fariseos habían perdido el espíritu de la ley en su afán por defender la letra de sus tradiciones. Cuando falta el espíritu de Dios en las personas y éstas se enfocan en las fallas percibidas en el otro, en el cumplimiento de las formas y en el control institucional, perdiendo así por completo de vista lo que es más importante, la compasión y el amor de la redención. Por eso, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Con frecuencia te pasa que ignoras los milagros de transformación en las personas que Dios va haciendo, que Dios está operando en alguien, porque esa persona no cumple con tus expectativas de cómo debe verse o cómo debe ser un buen cristiano. ¿Te pasa o te pasó alguna vez? A mí me pasó. Hace muchos años atrás tenía esa mala costumbre. Tenía un montón de tareas en la iglesia, pero Jesús no vivía en mi corazón. Lo conocía, pero por ahí lo conocía como conoces a un prócer a través de los libros de historia. No era muy profunda mi relación. Yo la tenía, sí, pero algo faltaba. No era una relación profunda y transformadora. Cuando estamos lejos de Jesús y allí nos convertimos en auditores de la vida de los demás, en lugar de celebrar la gracia que Dios tiene por ti, por mí y por cada persona. Eso no lo olvides. Jesús, en ese momento, ¿qué piensas? ¿Quebrantó el sábado al mandar cargar la camilla al paralítico recuperado? ¿Qué fue lo que quebrantó, si es que para ti fue así? Yo creo que Jesús no quebrantó el sábado instituido en el cuarto mandamiento en las tablas del Sinaí. Como el Señor del sábado, como dice Marcos capítulo 2, 28, Él guardó la ley de Dios a la perfección. Lo que Jesús quebrantó intencionalmente fueron las tradiciones que tenían estos religiosos, la ley moral o Misna. Los líderes religiosos habían añadido 39 categorías de trabajo prohibido. Entre ellas estaba esta, la de cargar un objeto público de un dominio a otro. Pero Jesús aplastó estas exigencias humanas opresivas. Jesús no vino a destruir el sábado, sino a cumplirlo, sino a liberarlo de las restricciones rigurosas que lo habían convertido en una maldición en lugar de un día de bendición. Vino a demostrar que el amor estaba por sobre todas las cosas. Así que piensa, no sé cómo es tu vida, cómo ha sido, qué piensas, cómo actúas, yo no lo sé. Yo sé de mí. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has confundido la voluntad de Dios con la cultura de tu iglesia o las tradiciones que aprendiste desde que llegaste ahí? A veces nos aferramos a tradiciones humanas como si fueran mandamientos divinos, y no lo son. Por eso es bueno que en tu relación con Dios, a través de Jesús, le pidas entre
otras cosas importantes que ya hemos venido hablando, le pidas discernimiento para saber distinguir entre lo que es realmente un mandato suyo y lo que es simplemente una costumbre, una tradición heredada en tu iglesia. Los judíos, como dije recién, habían creado un montón de normas sin sentido alrededor del sábado. ¿Crees también que hoy nosotros podemos haber creado normas sin sentido alrededor del día de reposo? Piensa y cuéntanos cuál piensas que pueden ser. El espíritu farisaico no murió con el primer siglo. Hoy, aunque el contexto es distinto, existe el riesgo de crear un Talmud moderno. Pero no debemos hacer del sábado un día de tristeza, donde los niños tengan miedo o disgusto porque llega ese día. O los adultos sientan ese momento como una carga pesada que no la pueden llevar naturalmente, que les cuesta hacer eso. Y algunas normas sin sentido hoy podrían ser, hay muchas tal vez. Yo voy a nombrar algunas. Enfocarte más en la hora exacta en que se pone el sol y generando así un estrés o discusiones familiares. Ese fue mi caso hace muchos años atrás. Era así yo. En lugar de preparar el corazón para recibirlo con amor, para recibir un día especial con tu Jesús, yo hice todas esas cosas también. Después otra cosa puede ser prohibir disfrutar de la naturaleza. Nunca hice caso a eso, yo lo viví también. Jamás hice caso a esas cosas. Siempre consideré que la naturaleza es algo que Dios nos regaló para estar bien. Disfrutar al aire libre, de caminar, disfrutar de en días de calor poder mojarme en el mar. Y hay gente que lo considera un ocio profano. Después, juzgar el tipo de ropa o comida de los demás en ese día por encima de la comunión espiritual, que es lo más importante, y que nadie sabe cómo es esa comunión de la otra persona con Dios. Y otro podría ser tratar el sábado como una lista de no hagas esto, no hagas el otro, o hace esto y hace aquello, en lugar de un día procreativo para hacer el bien a los demás, para hacer visitas, qué sé yo. A nosotros nos tocó ayudar a personas mayores, nos tocó ayudar en un orfanato, porque fuimos a visitar y se dio esa necesidad y lo hicimos, porque creímos que eso estaba bien. Por eso, piensa en tu caso. ¿Cuál es tu caso? ¿El sábado para ti es un oasis espiritual o es un campo de minas regladas? ¿El sábado para ti es el día más feliz de la semana o es un momento que te causa alguna molestia? Si se ha vuelto estresante, aburrido o molesto para ti, es posible que estés guardando normas humanas y no el sábado que Jesús nos enseñó a respetar. Y tal vez no es porque no tienes una relación profunda con tu Salvador. Si la tuvieras, seguramente estarías siendo guiado o guiada por Él y no pasarías mal, porque tu vida sería natural, no estarías haciendo esas cosas que Él nos recomienda a la fuerza. Lo que hizo Jesús, ¿piensas que anulaba la santidad del sábado? No, ya lo venimos diciendo de una cierta manera, todo lo contrario. Jesús estaba restaurando su verdadera santidad. La sanidad no fue una violación del sábado, sino su cumplimiento más elevado aún.
estaba haciendo el bien a alguien que lo necesitaba muchísimo. El sábado es un día de redención, restauración, como lo vincula Deuteronomio con la liberación de Egipto. Era un día de agradecimiento total, un día para disfrutar, recordar lo que Jesús hizo, hace y hará por ti, servir al prójimo, ayudar a los necesitados. Al sanar al paralítico, Jesús demostró que el reposo sabático de Dios no es una iniciativa pasiva, sino una acción vivificante que libera al ser humano. ¿De qué lo libera? De las ataduras del pecado y de la enfermedad, como Jesús cuando restauró a esta persona. Las obras de misericordia, de piedad y de necesidad guiadas por el amor están en perfecta armonía con el mandamiento, con el cuarto mandamiento. Por eso medita en esas cosas. La santidad no es solo apartarse del mundo, es acercarse al dolor humano también, con el amor de Dios, como Él lo hace contigo y con todos los demás. Tu sábado no se profana cuando ayudas a un necesitado. Se profana cuando te encierras en tu propia comodidad, ignorando a los que sufren. O en tus gustos y placeres, poniendo a un costado a Dios o a Jesús, tu mejor amigo. Isaías 58 es la carta magna de la verdadera adoración. Para mí es un ejemplo. Dios dice: si retrajeras del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando de tus propias palabras. Más claro, no hace falta aclaración ninguna. Eso sería la verdadera adoración a Dios. Esto significa que el sábado no es para nuestros negocios seculares, no es para seguir con la mente en lo que fue la semana de nuestro trabajo y todas esas cosas. No es para utilizarlo para nuestros mayores pasatiempos egoístas o hablar cosas frívolas que no tienen nada que ver con Dios, ni con el prójimo, ni con todo este tipo de temas. Pero el énfasis está en llamarlo delicia, que sea un momento súper agradable para ti. Hoy para mí nunca fue realmente una molestia. Y hoy lo espero en realidad, porque mi mente se desenchufa totalmente y la paso súper en paz, disfrutando de ese día, de las cosas que puedo escuchar con tranquilidad cuando en la semana por ahí se hace un poco difícil. Dios quiere que el deleite en Él reemplace tus placeres, que son temporales en realidad. No es privación, o sea, no nos está prohibiendo. Es un intercambio. Dejamos lo terrenal para disfrutar de una conexión directa e ininterrumpida con nuestro Creador ese día en especial. Descansemos nuestro cuerpo, nuestra mente, de todas las tareas de la semana que por ahí nos estresan y llegamos al viernes con la cabeza ya a punto de explotar. Bueno, desenchufa y disfruta de ese gran día que Dios nos regaló. Yo no sé cuál es tu caso, no sé. Yo sé cuál es el mío, que lo acabo de contar. ¿Honras a Dios en el sábado por obligación o por amor? ¿Cuál es tu caso? Intentar guardar el sábado sin amar a Jesús, que es el Señor del sábado, es para algunos una tortura. Ya llegó el sábado. Ya bajó el sol. Cuando amas a alguien, apartar un día entero solo para estar con esa persona no es un sacrificio. Es el mayor de los deleites y lo esperas con todo el corazón.
Imagínate cuando estás de novio o cuando estuviste. ¿Cómo era en esos momentos? El tiempo que tenías que esperar para que llegue ese día. Contabas todos los días que había, las horas, los minutos, todo para poder volver a estar juntos otra vez. Bueno, el sábado es un momento especial para estar con Jesús y para servir a los demás. No lo olvides, si no lo practicabas, lo puedes practicar. Hay muchas maneras de servir a los demás. No hace falta que todo el mundo salga a llevar comida o ropa. Hay muchas formas más de servir al prójimo. Visitar, sentarte a escuchar con las personas que viven solas, que no tienen con quién hablar, dar una palabra de fortaleza, una oración, un montón de formas de disfrutar ese día. Te invito a que lo hagas, no te olvides. Porque si pensamos todas estas cosas, ¿para qué fue creado el sábado? Y el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Nos dice la palabra de Dios en Marcos 2:27. Fue creado allá en el Edén, cuando terminó la creación Dios y vio que todo lo que había creado era espectacular y dijo, descansó Dios ese día, lo bendijo y lo santificó. Para muchos, que dice que eso fue para los judíos, no existían los judíos cuando Dios bendijo y santificó ese día para la humanidad. Fue antes del pecado también. Fue como un santuario en el tiempo. Sus propósitos principales es para que recordemos que Él es nuestro creador, el creador de toda la existencia. Y para recordar que nosotros somos creados por Él y no somos los dueños absolutos de nada y menos del universo, como hoy en día que están buscando un planeta para ir a vivir. También es símbolo de la redención, santificación, para recordarnos que Dios nos salva y santifica por su poder y su gran amor, y no por nuestras obras, es por gracia. También como una relación y reposo, para que tuviéramos un día para regenerarnos, para poder comenzar una nueva semana, para darnos un descanso físico, mental y espiritual, como venimos diciendo, y fortaleciendo así nuestros lazos con Él, con la familia y con la comunidad cristiana o no cristiana, cuando hacemos ese tipo de servicio a los demás. Por eso piensa que Dios te regaló un día a la semana para recordarte que tu valor no reside en lo que produces, trabajas o ganas, sino porque tú eres su hijo. Acepta ese regalo, detente, respira y descansa en su amor ese día especial. En estos versículos que teníamos para analizar también se habló de la causa de la parálisis del hombre, ¿no? En el verso 14. Dice, mira, has sido sanado, dijo Jesús. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aunque sabemos bien que bíblicamente no todas las enfermedades son productos de pecados específicos, porque ya Jesús lo dijo en San Juan 9, ya lo analizaremos cuando llegue el momento, y confirma que la enfermedad de este hombre de 38 años, en esa situación, fue el resultado directo de sus propios hábitos pecaminosos. Su parálisis fue la consecuencia física de una vida de transgresión, según lo que Jesús dijo en ese momento. No sé si tú estás seguro de que Dios ya perdonó los pecados de toda la humanidad cuando fue crucificado en la cruz. Dios perdonó nuestros pecados y a menudo Él nos limpia con su sangre y nos sana. Y Él quiere transformar nuestro corazón, darnos un corazón nuevo. Dice que Él quiere sacar el de piedra y poner un corazón nuevo. Pero esas curaciones
a veces dejan cicatrices profundas. Depende el caso de cada enfermedad, de cada problema. Lo que sembramos, cosechamos, dice Gálatas. Y esta es una advertencia de amor, no es que nos amenace Dios con eso. Él nos dice, abandona eso, salí de ahí que te destruye el cuerpo, el alma, la mente. Porque Dios desea tu integridad y salud como la mía también. La mala comida, las malas bebidas, el estrés, el exceso de trabajo, pocas horas de sueño, pecados morales, de sexo, dinero y miles de cosas más. Y Dios nos aconseja por nuestro bien, para que no suframos las consecuencias. Yo le agradezco mucho a Dios porque mis consecuencias tendrían que haber sido mucho más y peores. Todos los problemas que tengo hoy de salud son culpa mía. Todos. O sea, porque de salud no tengo muchos problemas. Todos son problemas de roturas de cosas. Rotura de la columna, rotura de las rodillas, y todo eso es culpa mía. Fue culpa mía. O sea que si yo hubiera obedecido en todo, estaría súper sano, y tengo mis cuantos años, tengo un montón ya. Y podría estar súper sano si hubiera hecho caso a todos los consejos que Él me dio desde que empecé a conocerlo. Así que no te olvides de escuchar cuando Dios te aconseja. Y si no lo podés hacer, pedirle las fuerzas, porque cuando Él te lo aconseja es porque su palabra ya te está dando la victoria, como lo hizo con el paralítico. A veces me pongo a pensar en las costumbres que hay dentro de algunas iglesias y pensar por qué Jesús no le habló al paralítico de su mala vida pasada antes de sanarlo. Al sanarlo sin abordar esos temas, ¿no estaba Jesús confirmando al paralítico en su pecado? Y aquí vemos la brillantez de lo que es la gracia divina. Si Jesús le hubiera dado un sermón sobre sus pecados, mientras el hombre estaba allí tirado en su estera inmóvil, sintiéndose condenado, desesperanzado, y el hombre probablemente se habría hundido en una depresión aún peor y no hubiera tenido esa bendición de responder positivamente a las palabras que Jesús le dijo. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Recién le estaba contando a una persona una parte de mi testimonio y yo sentí eso que acabo de decir recién. El amor de Dios me llevó a querer cambiar, me llevó a sentirme tristísimo por lo que estaba haciendo cuando Él me amaba, siendo yo malo. Y eso no tiene comparación. Al sanarlo primero, Jesús no aprobó su pecado. Jesús demostró su amor incondicional y su poder, ganándose así el corazón de ese hombre. Una vez que el hombre experimentó esa gracia, ese buen trato, como vimos en el capítulo pasado con la samaritana también, y allí su corazón estuvo receptivo a escuchar lo que Jesús le dijera, la verdad sobre el arrepentimiento y la santidad. Por eso a veces hay que tener cuidado con el orden que uno le pone a las cosas cuando quiere ayudar a los demás. A veces nuestra ansia de querer ayudar y no prestar atención a lo que Dios tiene para esas personas nos lleva a cometer grandes macanas que después son irremediables, como hubiera pasado en este caso si Jesús hubiera comenzado con todas esas cosas y el paralítico no se hubiera sanado. ¿Cómo tratas tú a los que están hundidos en el pecado? ¿Cómo los tratas? ¿Te corres cuando pasas por al lado?
te paras a conversar cuando te hablan, los abrazas cuando necesitan un abrazo, aunque huelan re mal. En el semáforo cuando van a pedirte, tienes una palabra aliento, le das una ayuda o cierras el vidrio y no quieres ni escuchar. Yo vi todas esas cosas hacer a los que dicen ser cristianos muchas veces. A menudo queremos que la gente se limpie antes de aceptarlas, y eso con el amor de Jesús no tiene nada que ver. Jesús nos enseña a suplir las necesidades, a abrazarlos con gracia primero. Solo el amor incondicional va a abrir la puerta de ese corazón para que pueda escuchar después su realidad y cuál es el camino correcto. Primero ayudo, después enseño. En esta historia los judíos perseguían a Jesús por violar un mandamiento y sin embargo ellos, al hacer eso, estaban violando otro o por violar uno peor aún. ¿Crees que los que persiguen a otras personas siempre están violando principios divinos? ¿Te imaginas a Jesús persiguiendo a alguien para darle un palo, matarlo o castigarlo? ¿Te lo imaginas? Yo no lo imagino ni es así, porque el Jesús con el que yo me relaciono no es así. El amor de Jesús es incondicional. No depende de lo que yo haga bien o mal, ni de lo que no haga bien o mal. Los judíos perseguían a Jesús por supuestamente violar el sábado, el cuarto mandamiento. Pero, al albergar tanto odio y conspirar para matarlo, estos tipos estaban violando abiertamente el sexto mandamiento, que es el de no matar, porque al final lo terminaron haciendo. Así que, ten cuidado. Cuando vas a tratar con las personas con necesidades, con mucho pecado, con una vida problemática, con una vida que la mayoría condena, que sepas lo que vas a decir. Pedile a Dios que te guíe y te diga qué es lo que debes decir. El espíritu de persecución, intolerancia y odio nunca viene de Dios. Siempre es de la marca de apostasía y de Satanás. Quienes persiguen a otros para defender la fe siempre terminan violando los principios más supremos de Dios, que son el amor, la misericordia y la justicia. Yo no sé si has tenido algún caso así. ¿Has sido duro con algún tipo de persona así, crítico o cruel, con alguien bajo la excusa de defender tú la verdad? La verdad de Dios nunca necesita ser defendida con armas del diablo, con el chisme, el desprecio, el odio, la exclusión. No es el camino. Si tu celo te hace carecer de amor cuando estás en esas circunstancias, estás quebrantando el corazón mismo de la ley y el carácter de Dios. Y el Espíritu de Dios no está adentro tuyo, no está viviendo en tu corazón. En realidad, con todo esto, para ir terminando, ¿qué era realmente lo que les interesaba a los judíos? Y en realidad a los líderes no les interesaba tanto la ley de Dios. Lo que verdaderamente les preocupaba era su propio poder, su autoridad, sus negociados y el control sobre las personas, porque Jesús iba contra todo eso y como que sentían un riesgo de perder todo eso. Las enseñanzas de Jesús y sus milagros siempre amenazaron su sistema religioso y la obediencia ciega del pueblo hacia ellos. Les importaba más su prestigio institucional que el bienestar de las personas o de la gloria de Dios. Usaban la ley simplemente como una herramienta para mantener su estatus y sus condiciones que a ellos les convenían o por las cuales
tenían esa vida que tenían. Por eso examina las motivaciones de tu corazón siempre. Un día hablamos de esto y pusimos unas preguntas que era bueno que te hicieras a tu corazón para saber cuáles son las verdaderas motivaciones que te llevan a hacer ciertas cosas. Cuando discutes sobre religión o te molestas porque ves cosas que ocurren en la iglesia y ves que no están bien, y es porque el nombre de Dios está siendo deshonrado o porque tu opinión, tu posición y tu ego han sido ignorados. O sea, cuando ves todas esas cosas y discutes por esas cosas, ¿por qué lo haces? ¿Por Dios o por ti mismo? Terminando con este análisis que tenemos, 3 elementos: el estanque, la camilla, la gracia. Para cerrar nuestro episodio de hoy, quiero invitarte a que hagamos una pausa y miremos nuestro propio reflejo en las aguas de Betesda. En aquella historia chocaron frente a frente 2 maneras de vivir la fe: la religión de las formas vacías y la religión de la gracia que transforma corazones. Los líderes de aquella época estaban tan obsesionados en proteger la letra de la ley que se volvieron completamente ciegos al autor de la vida, de la creación. Prefirieron defender una regla humana antes que celebrar la restauración de un ser humano que llevaba 38 años roto en el piso. Entonces la pregunta que debemos hacernos hoy tal vez sea incómoda, pero necesaria. ¿De qué lado de esta historia estás? A veces, sin darnos cuenta, convertimos nuestra fe en una aduana espiritual. Nos volvemos expertos en auditar la vida de los demás, en medir quién carga su camilla en el día equivocado o quién no cumple con nuestras expectativas de santidad, como si nosotros tuviéramos ese derecho, como si fuéramos superiores. Pero Jesús nos recuerda que la verdadera adoración no se trata de una lista de prohibiciones a cumplir, sino de un corazón que ama a los demás, de un corazón transformado por su espíritu. Él nos enseña que el sábado y la vida cristiana entera no son una jaula para encerrarnos, sino un oasis para restaurarnos, para disfrutar de todo eso. Por eso, no permitas que las tradiciones de tu iglesia nublen tu empatía con los demás. No dejes que la rigidez te robe esa capacidad de asombrarte por los milagros que Dios está haciendo y que hace alrededor tuyo, en la vida de otras personas y en la tuya misma también. Que esta semana que vas a tener hasta que nos volvamos a encontrar, tu fe no sea un peso que te hunda, sino que puedas escuchar la voz de tu Salvador Jesús diciéndote en medio de tu tipo de parálisis: levántate, toma tu camilla y anda. Por eso vamos a pedirle a Dios para que podamos alcanzar el amar a los demás como Jesús nos ama cada día a nosotros. No importa si son de nuestro agrado o no lo son, no importa. Si nos hicieron mal o no, no importa. Si son amigos o enemigos, no importa. Allí dejaremos de juzgar, odiar y querer castigar, cuando el Espíritu de Dios ocupe nuestro corazón, todo nuestro corazón, y nos transforme. Y sobre todo, alcancemos a vivir un cristianismo donde el amor y la misericordia de Dios vivan siempre, siempre en nuestro corazón y estén sobre cualquier tipo de juicio que pudiéramos hacer. Por eso pon a Jesús
en primer lugar en tu vida, ponerlo sobre todas las cosas de tu vida, que Él sea el que está a cargo, que tu voluntad sea la de Él. Sin más, hermanos, amigos, llegamos al final de este episodio. Si fue de bendición para ti escuchar cosas que pudiste escuchar aquí, te pedimos que lo compartas con los demás, con todos los que puedas, y que invites a las personas a seguirnos en Spotify, en nuestro canal Jesús desde otra perspectiva y en nuestras redes sociales como Oreja Abierta o en algunas oreja.abierta. Que Dios te guarde y te guíe en todos los pasos. Si Dios quiere, pronto nos volveremos a encontrar en esto que decidimos llamar Jesús desde otra perspectiva. Un abrazo fuerte, hasta pronto, chao.